Hola, hola, soy Jessica Ruskin y este video es de bioquímica de los hidratos de carbono. Espero que lo disfruten. Muy bien, los hidratos de carbono son biomoléculas orgánicas de estructura terciaria porque están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esencial para los seres vivos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía de los monogástricos, o sea, los animales que tienen un estómago dividido en un solo compartimiento, como nosotros, obtenemos la energía a partir de las moléculas de glucosa y lo obtenemos de manera inmediata. Entonces son los principales proveedores de energía inmediata para las células. ¿Por qué debemos aclarar que es energía inmediata? Porque una gran cantidad de energía está almacenada en forma de grasa, pero para que pueda ser utilizado debes pasar por una serie de muchos pasos para que pueda tener energía en forma disponible, que vamos a ver en capítulos posteriores, ¿verdad? Pero la glucosa o los hidratos de carbono pasan de forma inmediata a las células y pueden ser utilizadas de esta manera. Aunque la grasa tiene una mayor cantidad de energía almacenada en 1 gramo de grasa, 9,4 kilocalorías de energía te puede transmitir. Y el hidrato de carbono y las proteínas tan solo 4. Entonces, podemos concluir que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía inmediata, right now. Bueno, tenemos muchas clasificaciones de los hidratos de carbono. Primeramente vamos a ver la clasificación de acuerdo al número de carbono que posea. Como vimos en el video anterior, el carbono es el bioelemento fundamental para las biomoléculas orgánicas. Y un monosacárido, es decir, una molécula de hidrato de carbono, puede estar formado de 3 a 7 moléculas, el bioelemento carbono. Si tiene 3 carbonos, los llamamos triosas. Si tiene 4, tetrosas. Si tiene 5 carbonos, pentosa. Como por ejemplo, vamos a ver, dibujar rápidamente una pentosa para entender de lo que estamos hablando. Acá vemos una molécula, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. El oxígeno le corona acá, aquí esa palabra es muy sensible ahora. Bueno, el oxígeno está arriba acá. ¿Está bien? Entonces, esta molécula tiene 5 carbonos, por lo tanto lo llamamos pentosa. Por ejemplo, esta molécula suele estar presente en los ácidos nucleicos. Si tiene 6, va a formar un hexágono. Va a tener carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, oxígeno y carbono 6. En este caso va a ser una hexosa porque tiene 6 carbonos y son los más abundantes y los que más utilizamos nosotros como fuente de energía. Por ejemplo, la glucosa es una hexosa, así también la fructosa, la galactosa, entre otros monosacáridos. Y por último tenemos a las heptosas, que tienen 7 carbonos. Entonces, resumiendo, clasificación de los hidratos de carbono de acuerdo a la cantidad de carbonos que posean, pueden ser desde triosas, que tienen 3 carbonos, hasta heptosas, que tienen 7 carbonos. Y como se darán cuenta, muchos hidratos de carbono tienen el sufijo osa. Entonces, 3 carbonos, triosa. 4 carbonos, tetrosas. Así sucesivamente. ¿Quedó claro? Muy bien, prosigamos. Eso es la clasificación de acuerdo al número de carbonos que posea.
Sin embargo, esta ya es una molécula constituida, esta es una exosa, una molécula constituida. Y vamos a pasar a ver cómo se vería normalmente. Esta es una molécula de glucosa que está conformada por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, es una exosa. Esta, como es una sola molécula, lo llamamos monosacárido. Monosacárido porque está constituido de una molécula, una sola unidad. Segundo lugar, tenemos a los oligosacáridos. Los oligosacáridos son los que están compuestos de 2 a 10 monosacáridos. ¿Está bien? Es decir, si tenemos esta molécula de glucosa y otra molécula de glucosa, vamos a tener una molécula formada por 2 glucosas y va a ser un oligosacárido de 2 a 10 moléculas. Y por último tenemos a los polisacáridos, que están formados de 11 a cientos de miles de monosacáridos. Como recordamos, si estaba formado de muchas moléculas, se lo llama polímero. Un monómero es un monosacárido y muchos monómeros juntos va a formar un polímero, que en este caso, como estamos hablando de hidratos de carbono, va a ser un polisacárido. ¿Está bien? Después tenemos de vuelta una clasificación más profunda desenglosando los números de moléculas, pero eso vamos a ver más adelante. Tenemos también la clasificación de los hidratos de carbono según su función, según para qué nos sirven estos hidratos de carbono. Primeramente tenemos a los glúcidos energéticos, que, como su nombre lo dice, su función es dar energía a los organismos, de proveer de energía inmediata a los distintos organismos. Estos generalmente se encargan los monosacáridos, como la glucosa, los oligosacáridos, que vamos a ver posteriormente, como por ejemplo la lactosa, el azúcar de la leche, la sacarosa, entre otros, y también algunos polisacáridos que son de reserva energética, como por ejemplo el almidón. Sabemos que el almidón es la forma de reserva de energía, reserva de glucosa para las plantas, y el glucógeno es la forma en la que almacenamos glucosa los animales. Entonces, todos estos son glúcidos energéticos porque su función es la de proveer energía a las células. Posteriormente tenemos también a los glúcidos estructurales. Como su nombre lo dice, se encargan de dar estructura a los distintos organismos, como por ejemplo principalmente a las plantas. Las plantas no tienen un esqueleto interno como nosotros tenemos, no tienen huesos. Sin embargo, de todas maneras se pueden mantener erguidas. ¿Cómo? Eso se debe gracias a la celulosa, hemicelulosa, lignina, que conforman la pared celular. Esta celulosa y hemicelulosa son una unión de muchas moléculas, de muchos monosacáridos, que le dan esa estructura rígida. Entonces, la celulosa, que es un polisacárido, no va a proveer de energía a la planta. Son también monosacáridos, también va a estar constituidos de esto, pero no va a proveerle de energía a la planta, sino le va a proveer de una estructura. Es allí la gran diferencia. Y otras funciones que también tienen los monosacáridos y oligosacáridos, como por ejemplo la ribosa, que es un azúcar que está presente en los ácidos nucleicos. En este caso no va a darle energía al ADN, sin embargo va a conformar su estructura, que va a ser distinta, de distinta manera, ¿verdad? O conforma por ejemplo los nucleótidos,
que vamos a estudiar más adelante, que son las estructuras de los ácidos nucleicos. Y los oligosacáridos, por ejemplo, que están presentes en la membrana de las células, que tienen una función muy importante en el reconocimiento celular. Otra clasificación de los hidratos de carbono es de acuerdo a su solubilidad. Existen hidratos de carbono muy solubles, como los monosacáridos y disacáridos, que son muy solubles en agua. Por ejemplo, una pizca de azúcar, podés tirarlo en un vaso de agua y se va a poder disolver completamente porque son muy solubles. Después tenemos los medianamente solubles. Como su nombre lo dice, no son completamente solubles, pero tampoco son insolubles, están en el medio. En esto se clasifican, por ejemplo, los almidones y también el glucógeno, que recordamos que es la reserva de glucosa en los animales, y los carbohidratos insolubles que, como su nombre lo dice, no pueden solubilizarse. Por ejemplo, la celulosa, que es la estructura de las plantas. Imagínense, si llueve, las plantas no se disuelven. Entonces vemos que los carbohidratos estructurales tienen que tener la capacidad de no disolverse como los demás hidratos de carbono. Espero que les haya gustado esta introducción a los hidratos de carbono, que constituyen unas biomoléculas fundamentales para la vida en todos los animales, porque son la fuente de energía inmediata y también la estructura de, por ejemplo, las plantas. Y recordando a las plantas, es fundamental el papel también que ellas hacen, ya que ellas fabrican su propio alimento, son autótrofas, es decir, producen estas moléculas de glucosa y otras biomoléculas que nosotros luego vamos a consumirlo, y los animales también. Así que esto fue hidratos de carbono, nada más que la introducción. No se pierdan el próximo video, que también va a estar súper interesante sobre los hidratos de carbono. Hasta luego. Muy bien, esta molécula es un disacárido, porque está formado... No, ese es un monosacárido. No, los disacáridos están formados por dos moléculas. Y sí, un monosacárido ese. Y acá está un monosacárido y acá está el otro.